Hola muchachos, vamos a ver nuestra última clase del curso de seminario de Inteligencia Artificial 2. Y bien, vamos a ver redes neuronales recurrentes, ¿vale? También llamadas realimentadas. ¿Sí? Entonces, el caso está que muchas de las redes neuronales que ustedes han visto en cursos anteriores, pues son más o menos de esta forma, ¿no? Tenemos unas entradas, alguna capa de neuronas, otra capa de neuronas, y así nos vamos hasta la salida, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestras variables X de entrada y acá las variables Y, ¿vale? Esto pueden ser capas convolucionales, pueden ser capas densas como la del MLP, pueden ser capas radiales como la RBF, etcétera, etcétera, ¿no? La salida puede variar, puede volver a crecer en el caso de los autoencoders, ¿vale? Este tipo de redes neuronales que son entrenadas de manera supervisada, lo que estiman es una función, ¿vale? Una función vectorial de esta forma, ¿no? Una función f, donde yo meto una x y voy a obtener una y, ¿vale? Entonces, si yo le mando pares entrenados de xy, ¿vale? Con eso voy a poder entrenar de manera supervisada. Va. Resulta que estas redes le llamamos redes prealimentadas, en español sería, ¿vale? Prealimentadas. En inglés, que quizás se entienda un poquito más, le llamamos redes feed forward, ¿no? Es decir, alimentadas hacia adelante. Si se fijan, en ningún momento la información viaja hacia atrás, ¿vale? Entonces, estas redes, siempre que ustedes, una vez que ya estén entrenadas, siempre que metan la misma entrada, les va a dar la misma salida. ¿Están de acuerdo? Es decir, que no depende de datos anteriores que yo le haya metido a mi red neuronal. ¿Okay? Pero resulta que esto es solo una forma de hacerlo y es un tipo de redes neuronales que le llamamos feedforward, ¿no? En comparación a estas o en contraposición a estas existen las redes recurrentes, ¿vale? En inglés el acrónimo le ponemos Recurrent Neural Network, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner a todas estas redes neuronales que no cumplen esto de alimentarse siempre hacia adelante, es decir, con que alguno de estos pedos sinápticos vaya hacia atrás, ya no va a ser una red prealimentada. ¿Eso? Ya no va a ser una red feed forward. Entonces las redes neuronales recurrentes son muy importantes porque nos van a dar una cosa que no teníamos en estas redes. Es decir, que la función que me representa la red no solo va a depender de X en el momento T, sino que va a depender de los datos anteriores que yo haya metido a mi red. ¿Vale? Hasta x t a la menos p. ¿Va? Entonces no solo depende del dato que yo meta, sino que también depende de los datos que yo haya visto antes. Entonces esto es importante porque en comparación de las redes prealimentadas, esto nos da memoria. ¿Vale? En las redes prealimentadas no tenemos memoria, ¿vale? No hay memoria. ¿Por qué? Porque lo que queremos es aprender un mapeo entre la entrada y la salida. Pero en las redes recurrentes queremos aprender un fenómeno que varía a través del tiempo. ¿Escuchó? Entonces, por eso son muy, muy importantes. Ahora, vamos a borrar un poquito todo esto. Y igual como empezaron en su clase de teoría viendo una sola neurona al principio, vamos a analizar una sola neurona, ¿no? Imagínense que yo tengo una entrada, ¿vale? Una entrada X, que va a ser un real, mi neurona, y aquí tengo mi salida Y, ¿vale? Voy a tener aquí, como siempre, mi sesgo. Entonces esta red neuronal solo tiene dos parámetros, tiene un pedo sináptico aquí y un sesgo por acá, ¿vale?
tiene cierta función de activación. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Vale, entonces la red neuronal recurrente más fácil que podemos hacer es agarrar la salida y meterla como otra entrada con otro peso sináptico, ¿no? W2. ¿Hecho? Entonces, si se fijan, ahora si hacemos la propagación de nuestra Y, pues nuestra Y va a depender ahora de la función de activación. ¿De qué sería? Sería de W1 por X1, ¿sí? La entrada por esta X, más W2 por Y. Vamos a ponerle en el momento T-1, aquí vamos a ponerle T, más mi sesgo. Entonces, si se fijan, ahora mi red neuronal no depende solo de la entrada, sino que depende también de las salidas anteriores. ¿Hecho? Es decir, si yo metí una X anterior, pues esa X va a tener que ver con esta salida computada anteriormente. ¿Vale? Otra forma de verlo, vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a poner una cajita. ¿Vale? Voy a poner Z a la menos 1. ¿Vale? Computacionalmente a veces lo escribimos de esta manera, donde Z a la menos 1 es un retenedor, ¿vale? O un retraso, ¿no? En la señal, un delay, ¿vale? ¿Qué hace esta cajita? Pues sirve como una cajita que guarda valores, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí, donde si yo meto un dato, por ejemplo un 3, ¿vale? Y aquí voy a poner en la cajita un 0. Cuando yo meta un dato, este 0 va a salir hacia afuera y el 3 lo va a meter hacia adentro, ¿vale? Si meto otro dato, un 4, voy a empujar este 3 hacia afuera y voy a meter el 4, ¿vale? Entonces, esta Z a la menos 1 es una cajita que va guardando un dato y nos manda el anterior. ¿Están de acuerdo? Y a eso nos referimos con un retardo, ¿vale? Bien. Entonces, el chiste de esto, por cierto, la Z a la menos 1 le llamamos así porque viene de la transformada Z, que es algo así como la transformada de Laplace para sistemas discretos, ¿vale? Ahí lo pueden buscar en internet. Y es así como ponemos sistemas discretos recurrentes, ¿vale? Bien, si se fijan, el análisis de esta neurona que es recurrente va a ser mucho más difícil que las neuronas anteriores, ¿vale? Una forma que solemos hacer para revisar o para analizar estas redes neuronales es desdoblarla en el tiempo, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a simular que yo tengo esta red neuronal, la voy a pasar a otra notación, lo voy a poner en horizontal, voy a tener una entrada, imagínense la entrada X0, y ese va a entrar a mi neurona y me va a dar mi Y en el momento 0, ¿vale? Luego voy a simular que tengo otra neurona. Vamos a dibujar esto bien. Vamos a simular que tenemos otra neurona en el momento X1, ¿vale? Y de ahí va a salir mi salida Y1, pero también voy a meterle la salida del anterior, ¿vale? Y así me voy a ir creando las salidas de mi neurona. Hasta cierto paso, ¿vale? Vamos a ponerle aquí XK, que me va a dar esta YK, ¿vale?
Entonces, una red neuronal con recurrencia podemos verlo como una red eh, prealimentada, pero con un grafo muy complejo. Es decir, una sola recurrencia la vamos a ver como un conjunto de neuronas que van a ir evolucionando a través del tiempo. Entonces lo pueden ver como esto de aquí, ¿vale? A esto le llamamos desdoblado en el tiempo. ¿Sí? Y bueno, como se imaginarán, hacer backpropagation sobre esto es un poco complejo, ¿vale? Si yo aquí tengo un error en esta entrada, ¿vale? Cuando haga backpropagation voy a tener el error en este pedo sináptico y en este pedo. En algún momento voy a llegar con el error hacia acá, perdón, va en sentido contrario, el error hacia acá, el error para acá, ¿vale? Entonces si yo hago backpropagation puedo seguir este grafo para llegar a todos los errores, ¿vale? Pero es algo computacionalmente muy costoso, ¿vale? De hecho, el algoritmo que solemos utilizar aquí se llama backpropagation a través del tiempo, through time, ¿vale? Que es uno de los algoritmos que existe para entrenar redes neuronales recurrentes. Otro algoritmo es el filtro de Kalman. ¿Vale? También se usa la versión extendida de Stenden-Kalman Filter, ¿vale? Este sería otro algoritmo con el que solemos entrenar redes neuronales recurrentes, ¿vale? Y existen otros algoritmos propios de ciertas arquitecturas, ¿vale? Aprendizaje reforzado también se suele utilizar mucho, Q-Learning y otras técnicas, ¿vale? Entonces ya vimos que es una red neuronal recurrente, ¿vale? Vamos a ver varios tipos. La red de Hopfield es una de las primeras redes, muy fácil de entender. ¿Qué tiene esta red? Que los bracitos que tenemos de los pedos sinápticos van a ser bidireccionales. Entonces, en lugar de tener un grafo normal, esto va a ser un digrafo, es decir, un grafo dirigido, ¿vale? Y lo que busca esta red es estabilizar los valores a los que tiende una red con una función de energía, ¿no? Es un tema que toda una clase necesitamos para verlo, pero es muy importante porque estas redes, aunque no se usan hoy en día, llevan a una red que se llaman máquinas restrictivas de Boltzmann, las RBM, ¿vale? Que son muy importantes hoy en día. ¿Sí? Entonces esa es una primera idea de cómo construir redes recurrentes, que es volviendo un grafo bidirigido nuestros pedos sinápticos. ¿Sí? Otras muy clásicas son las redes de Hellman y de Jordan. ¿Sí? Entonces, si fijan, tenemos redes neuronales, pero aparte vamos a agregar unas neuronas extra que van a servir como memoria, ¿vale? Si mi MLP, por ejemplo, yo la quiero convertir en una red con memoria, pues simplemente voy a agregarle neuronas extra, ¿vale? En el caso de Hellman, si se fijan, la salida de esta lo meto para acá, ¿vale? Y la realimento con la misma neurona. Entonces es como agregarle a cada una de estas neuronas de una capa oculta una celda de memoria, ¿vale? Por eso tiene el acrónimo C, porque le llamamos memory cells, ¿no? Entonces estas celdas de memoria, que son neuronas acá atrás, que lo único que nos hacen es retener la información, ¿sí? En el caso de Jordan, esas celdas de memoria las agarramos pero desde la salida, ¿vale? Para realimentar cualquier capa, ¿vale? Estas son las redes de Hellman y de Jordan, ¿vale? En su tiempo fueron muy buenas para datos, para series de tiempo, para análisis de series de tiempo y cosas por el estilo, ¿vale? Hoy en día las redes neuronales recurrentes modernas pues ya superan a estas, ¿vale? Entonces otra forma de crear redes neuronales recurrentes es retroalimentando una neurona y poniendo una célula de memoria, ¿vale? Que sería una neurona que nos sirve para dar memoria, o directamente desde la salida retroalimentar a otro lado, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si yo quiero ver ahora en lugar de una sola neurona o de neuronas dentro de una red neuronal,
quiero ver toda una red neuronal como una red recurrente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Voy a poner esta red recurrente como este bloque H, ¿vale? Me va a representar toda una red, ¿vale? Esta X puede ser un vector, ¿vale? De cualquier dimensión. Igual, esta O de salida, pues va a ser también otro vector M, ¿vale? De tamaño M-simo. Entonces lo que voy a hacer es que ciertas salidas, o incluso la misma salida de mi red neuronal, la voy a realimentar, ¿vale? Entonces, al igual como lo hicimos con la neurona, la podemos desdoblar a través del tiempo, de esta manera, ¿sí? Entonces, yo tengo las entradas anteriores y las entradas futuras, y este vector B, que es el vector que meto a las siguientes redes neuronales. Ojo aquí, cuando se programa esto, cada uno de estos bloques es la misma red neuronal, pero nos está mostrando la red neuronal en diferentes partes del tiempo, ¿vale? Entonces no crean que van a programar n redes neuronales iguales para implementar esta red neuronal. Lo que implementamos es esto de aquí, ¿vale? Este grafo que hacemos, el desdoblamiento en el tiempo, es algo que nos ayuda a analizar la red y a hacer el algoritmo de entrenamiento, ¿vale? Cuando yo entreno, acuérdense, voy retropropagando hacia atrás, entonces aquí propagaría hacia atrás, ¿vale? De esta manera. Entonces, desdoblar en el tiempo nos ayuda a analizar la red neuronal recurrente y también nos ayuda a entrenarla, ¿vale? Pero en la implementación, lo que nos quedamos es con esta implementación de aquí, ¿vale? Que computacionalmente no es difícil de hacer, ¿sí? Vamos a ver uno de estos bloques, ¿vale? Vamos a hacerle un pequeño zoom. Y bueno, una red neuronal recurrente simplemente le llamamos RNN, ¿vale? Y normalmente nos referimos a este tipo de red, ¿vale? Este bloquecito es uno de los bloquecitos azules anteriores, ¿vale? Entonces, si se fijan, tengo la entrada en el momento X, en el momento T, perdón. Por aquí entra la entrada, le voy a sumar lo que me viene del estado oculto de la red, ¿vale? Lo que viene del estado de recurrencia, y eso lo voy a concatenar. Cuando se juntan estos lacitos, significa concatenación. Entonces, si yo tengo un vector X con 3 entradas, vamos a ponerle, y voy a concatenarlo con estas H, ¿vale? Que vienen de la salida de la otra red, ¿vale? Juntos los voy a multiplicar por la matriz W, ¿vale? Al igual como lo vimos en una capa de una MLP, y lo voy a activar, ¿vale? Hagan de cuenta que lo voy a multiplicar por esta W y le voy a sumar su sesgo, como si fuera una capa de neuronas, ¿vale? Y lo voy a activar con esta tangente hiperbólica, ¿vale? Si se fijan, lo que estamos haciendo es tal cual una capa de una MLP, si ya lo vieron en su clase de teoría, pero le vamos a concatenar estados de las salidas anteriores del paso anterior de la capa, ¿vale? Y bueno, esas salidas la vamos a poner como la salida y como lo que le va a ir a la siguiente red. Entonces, ojo, en este tipo de diagramas que es muy clásico cuando estudiamos redes neuronales recurrentes, cuando se juntan dos brazos, significa que vamos a concatenar, ¿vale? Y cuando se separan dos brazos, significa que vamos a duplicar, ¿vale? Es decir, que la señal viaja por aquí y por acá, ¿vale? Generalmente a veces ponen otro simbolito para que no haya confusión con el grafo de aquí. Hay diferentes notaciones, ¿vale? Entonces esta es la red neuronal más simple que podemos hacer, no tiene tanta memoria. Vamos a ver otras. Una red muy popular es la unidad recurrente con compuertas, ¿vale? Que le llamamos GRU en inglés. Y si se fijan es bastante más compleja, ¿sí? Entonces nos entra el estado anterior de la red, ¿vale? Y vamos a seguir estos grafos, ¿vale? Cuidado con estas ondas por aquí, estas de aquí, que quiere decir que no se conectan, ¿vale?
Entonces, lo que vamos a hacer es que esta h del estado anterior aquí se está juntando con la x que entra, ¿vale? Entonces, esta va a ser una concatenación. Aquí vamos a duplicar, ¿vale? Van a entrar a estos modulitos que es la función sigmoide. Entonces ahí van a tener una capa con función de activación sigmoide. ¿Sí? Vamos a hacer una multiplicación por aquí y vamos a concatenar otra vez acá. ¿Sí? Entonces, si se fijan, estas redes recurrentes pues ya son un poco más complejas, ¿no? Hacen transformaciones no lineales entre los estados anteriores y las nuevas entradas a la red. ¿Hecho? Pero bueno, la idea siempre es terminar con una H que sale y con una O de salida para ese momento. ¿Vale? Ustedes pueden hacer tan complicado su bloque recurrente como quieran, ¿vale? Incluso pueden apilarle otra capa, ¿no? Poner un bloque H sobre otro bloque H, ¿vale? Entonces, el pináculo de este tipo de redes neuronales, o una de las más exitosas, es la LSTM, ¿vale? Que significa memoria de corto y largo plazo, ¿vale? Se fijan, pues tiene bastantes partes. Normalmente esto me gusta darlo como todo un curso. Y tenemos la entrada, los valores anteriores y también vamos a tener una entrada C, ¿vale? ¿Qué es lo padre de esta red? Que implementa algo que se llaman compuertas de olvido, ¿vale? Entonces, tenemos compuertas de olvido, compuertas de memoria, ¿vale? Y lo que nos va a permitir es aprender parámetros a corto plazo e independientemente aprender parámetros a largo plazo, ¿vale? Entonces no vamos a ver la arquitectura completa de la red, ¿hecho? Esto hay que irlo estudiando poco a poco para entender este grafo computacional. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer es probar esta red LSTM, ¿vale? Entonces, ¿para qué usamos este tipo de redes neuronales recurrentes? La vamos a utilizar para todo tipo de datos que varíen a través del tiempo. Por ejemplo, un video es algo que varía a través del tiempo, ¿vale? Entonces es algo donde podemos utilizar la LSTM. El precio de valores en la bolsa es algo que varía a través del tiempo, entonces podemos utilizar una LSTM. Todo lo que podamos poner como una serie de tiempo, las redes neuronales recurrentes van a tener ventajas sobre las redes clásicas, sobre las feed-forward, porque tienen memoria, ¿vale? Son un sistema dinámico, tienen memoria, dependen de las entradas anteriores y por eso nos pueden recordar fenómenos a través de estas variables en el tiempo. Vamos a hacer la práctica. ¿Hecho? Entonces, ahí ustedes pueden ir parando. Vamos a usar Colab. Acuérdense que esta es nuestra última práctica. Y bien, vamos a hacer nuestra importación. Voy a hacer la letra un poquito más grande. Voy a importar NumPy como siempre. Keras desde TensorFlow. Acuérdense que esta forma de importar Keras solo funciona con TensorFlow en su versión 2 en adelante. Si están utilizando versiones anteriores a las 2, hay que agregar Keras de manera independiente a TensorFlow, ¿vale? Y hay que decirle a Keras que utilice TensorFlow como backend. De modelos voy a utilizar otra vez el modelo secuencial. Acuérdense que es un modelo que lo que espera es irle agregando capas neuronales. De las capas propiamente de la neurona vamos a utilizar la densa, que es una red neuronal densa, es la misma red de una MLP, ¿vale? ¿Por qué utilizamos siempre redes neuronales densas? Porque es nuestra forma de darle una salida a la red, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos que hacer un problema de clasificación o regresión, al último tiene que ir una capa densa, ¿vale? Vamos a utilizar también una dropout, ¿vale? Que es para regularizar, y una LSTM, ¿vale? Que se fijan, pues tenemos un montonal de parámetros que podemos usar. Voy a agarrar algunas utilerías de Keras y voy a utilizar, les voy a enseñar cómo hacer un callback de model checkpoint,
que también va a ser muy importante, ¿vale? Por último, esta función de collab para agregar el archivo que les voy a dejar en la plataforma. ¿Bien? Vale. Entonces voy a agregar el archivo que se llama names.txt. Corren esta funcioncita y les va a abrir este bloque. Van por su archivo y lo vamos a subir. Entonces este names.txt, que es el archivo que les voy a pasar, es este archivito con un montonal de nombres, ¿vale? Lo que vamos a intentar es generar nombres aleatorios, pero que la LSTM aprenda un poquito los estilos de cómo formar nombres, ¿vale? Entonces le vamos a dar un montonal de nombres de ejemplos, son 7944, ¿vale? Y esos nombres vamos a utilizarlos para aprender cómo hacer nombres, y al último vamos a usar un nombre que haya creado nuestra LSTM, ¿vale? ¿Chao? Bien. Antes de hacer cualquier cosa, hay que hacer una pequeña limpieza de los nombres, ¿vale? Entonces voy a abrir el archivo. Con el archivo solo está cargado ahorita en nuestro entorno, lo tenemos que leer. Entonces lo voy a abrir y lo voy a leer, ¿vale? Voy a castear todas las letras a minúsculas, que es lo que hace esta línea. Y voy a hacer un split, ¿vale? De todo el texto con los saltos de línea. ¿Para qué? Para que en nombres me quede cada uno de los nombres como una lista. ¿Sí? Después voy a utilizar aquí una notación lambda para filtrar todos los nombres que tengan espacios vacíos, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es quitar esos nombres que tienen espacios vacíos. No me interesa crear nombres compuestos ahorita. También voy a quitar los nombres que utilizan guión y los que utilizan apóstrofe, ¿vale? Entonces esto nada más es un filtrado. ¿Sí? Después, a cada uno de los nombres, con esta lista de composición, lista de comprensión, perdón, voy a agregarle un punto al final. ¿Para qué es esto? Cada nombre debe de tener un punto al final o un carácter que nos diga que acabó el nombre, para que la red no pueda crear nombres muy grandes. ¿Están de acuerdo? Entonces necesitamos un carácter de finalización. Muy parecido como cuando leemos archivos y necesitamos un carácter que nos diga que terminamos de leer. ¿Sí? Y por último, como los nombres están organizados alfabéticamente, los voy a permutar. ¿Vale? Voy a correr esto y se fijan, aquí lo pueden correr varias veces. Cada vez que lo corren, pues van a obtener una serie de nombres con un punto al final. Acuérdense que ahorita estamos utilizando ese punto como carácter de finalización. ¿Escuchó? Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a hacer otro gráfico. Entonces yo voy a usar una LSTM. Acuérdense que es una red. La voy a dibujar como desdoblada en el tiempo. Aquí le voy a poner LSTM. ¿Sí? Y bueno, la voy a copiar. Cada uno de estos es un bloque de LSTM, ¿vale? Acuérdense que es la misma red, solo que la estoy desdoblando a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, yo voy a meter un carácter, por ejemplo, mi nombre, que empieza con C de Carlos, lo voy a meter a esta red neuronal. Pero yo no puedo meter un carácter a una red neuronal. Acuérdense que estas técnicas son numéricas, ¿vale? Entonces, antes de meterlo a mi red, necesito convertirlo a una codificación, ¿vale? Una codificación, por ejemplo, de unos y ceros, ¿vale? Acuérdense que le llamamos one hot encoder a esto de aquí, ¿vale? Entonces lo voy a pasar por el one hot encoder y en lugar de mandar una C, voy a mandar ceros y unos que me van a representar esa C. ¿Por qué? Porque nuestra red no puede leer caracteres. Siempre lo tenemos que convertir a números. Entonces voy a meter ese numerito por aquí, ¿vale? ¿Hecho? ¿Y qué voy a querer? Aquí le voy a poner como valor deseado. Acuérdense que estas serían mis X, lo que yo meto, y la Y sería mi valor deseado.
Y como valor deseado voy a meter la siguiente letra de mi nombre, que sería la A, ¿vale? De mi nombre Carlos. Entonces, la LSTM va a entender que si yo meto una C, lo que voy a seguir poniendo es una A, ¿vale? Lo que estoy tratando de hacer es que memorice mi nombre, que entienda mi nombre. Entonces de aquí, de esta red, voy a salir con una softmax. Es un problema de clasificación, estoy clasificando qué letra es la que sigue, ¿no? Y esa softmax me va a dar una codificación de ceros y unos que la voy a comparar con esta A, ¿vale? Este va a ser mi carácter de salida, puede que sea una A, ¿vale? Y esta salida pues la voy a meter como siguiente entrada. ¿Hecho? Entonces ahora yo voy a meter la A y voy a querer que me prediga una R, ¿vale? Entonces esta R la voy a volver a meter hacia acá, ¿vale? Y voy a querer que me prediga una L. La voy a meter otra vez. Vamos a poner la L de manera cursiva. Y aquí voy a querer que me prediga una O. Y por último voy a querer que prediga una S. Entonces lo que le estoy dando a entender a mi red neuronal es que cuando yo meta una C, va a seguir con una A o va a seguir con una R, etcétera, etcétera. ¿Hecho? Con esto la red va a entender un poco cómo varían las letras cuando yo las voy metiendo letra por letra. ¿Hecho? ¿Cómo la voy a usar al último? En lugar de meter una C, ¿vale? Una vez que ya está entrenada esta red, voy a meter una letra aleatoria, ¿vale? Entonces aquí voy a meter un random entre mis letras, o sea, un one hot entre 1 y 26, o elegir la letra de manera aleatoria, codificarla, y con esa letra aleatoria lo que voy a hacer es crear un nombre a partir de esa letra, ¿vale? Entonces voy a poder generar nombres aleatorios, ¿hecho? Pero con entendimiento de la escritura y el estilo para crear nombres, ¿hecho? Va. Sigamos con el código, ¿vale? Entonces ya filtramos nuestros nombres, quitamos nombres extraños que tienen espacio, guiones o apóstrofes y le pusimos un punto al final, ¿vale? Bien, vamos ahora a codificar cada uno de los nombres, ¿hecho? Entonces voy a hacer esta función, este diccionario, que me va a servir como una función que se llama char2index, ¿vale? Entonces, cada carácter que yo tenga lo voy a cambiar a un índice, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues se fijan, aquí voy a crear un diccionario con esta tupla donde mando el carácter, ¿vale? Estoy tomando nombres en inglés y sin la ñ, en nuestro caso, y le voy a poner un índice que va a venir del 1 al 27, ¿vale? Entonces con eso ya voy a estar codificando todas las letras. Voy a codificar el espacio en blanco como 0, ¿vale? Y el punto como 27. Acuérdense que esto va a ir desde 1 hasta 26, ¿vale? Entonces voy a correr esta línea y si se fijan me va a salir este resultado. El carácter A lo voy a codificar como un 1, el B lo voy a codificar como un 2, etcétera, etcétera. El espacio en blanco lo voy a codificar como un 0 y el punto como un 27, ¿vale? Entonces ya tengo mi codificación para cada carácter. Voy a encontrar la codificación contraria, ¿vale? Entonces voy a usar un diccionario que se llama index to char, ¿vale? Entonces voy a hacer exactamente lo contrario y se fijan me va a quedar el mapeo inverso del diccionario anterior, ¿vale? Sería la función inversa. Entonces, si aquí yo meto un 1 me va a regresar un A y si en el diccionario anterior yo meto un A me regresa un 1, ¿vale? Entonces todo esto es traducir cada uno de los caracteres a dígitos, ¿vale? Bien,
voy a sacar el máximo de caracteres que tiene un nombre. ¿Hecho? Y lo voy a imprimir también. ¿Vale? Porque me interesa saber qué tan grande puedo hacer un nombre y que parezca normal. ¿Vale? Entonces aquí me dice que el nombre con más caracteres que hay es de 28 caracteres. ¿Vale? Me voy a poner a eso y no voy a hacer un nombre que tenga más de 28 caracteres. ¿Va? Bien, voy a crear ahora sí mis datasets, que serían los nombres. ¿Vale? Entonces voy a crear una matriz de ceros del tamaño del número de nombres, del tamaño del máximo del tamaño del nombre y de los números de caracteres, ¿vale? Bien, aquí perdón, creo que lo que estaba escribiendo era el máximo de caracteres y no el máximo de dígitos en el nombre, ¿no? Vale, 14. 14 es el mayor número de caracteres que hay en un nombre, ¿vale? Entonces, si se fijan, voy a crear una matriz enorme con esos datos, ¿vale? ¿Hecho? Y después voy a usar este algoritmo. Y si se fijan, voy a ir recorriendo cada uno de los nombres, los voy a enumerar, ¿vale? Entonces, para cada uno de los nombres voy a agarrar un nombre y lo que voy a hacer es meter un delay en esto de aquí, ¿vale? ¿Cuál es la intención? La intención es que mi X, vamos a ponerlo por aquí, quede de esta manera, por ejemplo, Carlos, y termina con un punto, ¿están de acuerdo? Y mi Y debería de quedar de esta manera. La salida deseada para una entrada C va a ser una A. ¿Hecho? Entonces, se fijan, lo que estoy haciendo es recortando el nombre para que tengamos el desfase deseado. Cuando yo meta una A, lo que quiero es que me entregue una R. Cuando meta una R, una L, una L, una O, una S y una S, un punto de que finalizó. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a hacer para todos los nombres con este algoritmo de aquí, ¿vale? Lo pueden correr y les va a dar el resultado que tenemos, que es el shape total de los nombres, ¿vale? Entonces nos quedan 7904 nombres de 14 caracteres máximo. Eso también es importante porque los espacios que nos queden cero van a ser los espacios vacíos, ¿vale? Los nombres siempre tienen que tener todos la misma longitud, entonces vamos a llenar de ceros con 28 caracteres, ¿vale? Vale, bueno, este 28 es el tamaño de la codificación, que serían ceros y 1 con un 1 en el lugar que le pertenece a cada letra, ¿vale? Bien, vamos a hacer nuestra red neuronal. De todo esto, de lo anterior, no se preocupen mucho, es la chamba que tenemos para abstraer el problema según la red neuronal y es propia de cada problema, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a hacer sí es muy receta de cocina, ¿no? Vamos a hacer un modelo secuencial, como lo hemos hecho en Keras, y le vamos a agregar una capa de LSTM, ¿vale? Esta capa de LSTM va a tener 128 neuronas, ¿sí? Ese es su número de neuronas, acuérdense que es como tener una capa neuronal. Y el tamaño de la entrada va a ser el máximo del tamaño del nombre, que es 14, por el número de caracteres, que es 28, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser un nombre? Un nombre de entrada va a ser esta matriz de 14 por 28, donde la primera letra, por ejemplo, la letra C, va a ser codificada de esta manera. Bueno, que sería al revés, ¿no? Sería la C por aquí y la C va a ser codificada de esta manera. La A va a ser codificada de esta manera. La R, quizás algo así, ¿vale? Y un nombre va a estar codificado con esta matriz enorme de 14 por 28 de puros ceros y unos, ¿vale? Entonces yo voy a ir metiendo cada una de las letras a mi red neuronal y tratarle de aprender con la siguiente, ¿va?
Entonces aquí ya le mando el tamaño de la entrada y necesito que me regrese la secuencia para poder dibujarla, ¿no? Para poder escribirla. Voy a utilizar dropout para regularizar la red, para que no se sobreentrene tan rápido. Y para salir después de la red neuronal, voy a poner una capa densa con la salida igual al número de caracteres. ¿Esto qué va a hacer? Pues es la capa softmax que habíamos dicho, ¿no? ¿Vale? Permítanme un segundo. Entonces va a ser esta capa softmax que tenemos aquí. ¿Vale? Y aquí tengo la activación que es softmax, ¿no? Entonces, la codificación en números flotantes y con la capa softmax yo voy a decidir cuál es el carácter que clasifico, ¿no? Si entra una C, yo lo que quiero es que me clasifique una A, ¿vale? Como utilizamos softmax, hay que utilizar la entropía cruzada categórica, es la función de costo que mejor nos da, y como optimizador Adam, ¿vale? Vamos a correr este modelo, vamos a instanciar la red neuronal. Aquí les dice el tamaño de su red, el número de parámetros, entonces es una red con 83,000 parámetros, ¿vale? Casi 84. Y la vamos a entrenar, ¿vale? Entonces hacemos un model.fit, le mandamos la X, la Y, el tamaño del batch y el número de épocas. Aquí no estoy haciendo el test para que quede no tan larga la práctica, pero acuérdense que para demostrar que funciona en generalización siempre hay que hacerlo. ¿Sí? Vale, entonces voy a entrenar, vamos a ver cuánto tarda. Le mandé 100 épocas, cada época 4 segundos, entonces va a tardar unos 400 segundos, ¿no? Bien, mientras entrena, vamos a ver este codiguito que les puse, ¿vale? Es un código un poquito largo, pero lo que vamos a hacer es, una vez que esté entrenada la red, correr números de manera aleatoria, es decir, inventar los nombres. Entonces, si se fijan, empezamos con un nombre vacío, ¿vale? Después genero una X que va a ser de este tamaño. Esto va a ser un nombre, ¿vale? Esta X va a ser un nombre. Para yo utilizar mi LSTM, la LSTM me va a estar dando caracteres, entonces tengo que mandarle algún nombre. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí dos etiquetas, first y end, para saber que inició y que acabó, ¿vale? Y voy a inicializar este contador también en i igual a 0. ¿Sí? Vale. Voy a utilizar este while y voy a poner si end es igual a false para que continúe, es decir, que siga haciendo este proceso hasta que no terminemos la palabra, es decir, hasta que no nos genere un punto, ¿sí? O lleguemos al máximo del tamaño de la palabra. Entonces, si es la primera letra, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una predicción, aquí está mi model predict, pensando que ya está entrenada la red, y le voy a dar cualquier cosa, ¿no? ¿Vale? Entonces, si se fijan, le voy a hacer un model predict a esa parte del 0 y me va a dar las probabilidades. Como al final tiene una capa softmax, por lo que me está dando es esa función de probabilidad. ¿Sí? Voy a normalizar esa probabilidad, ¿vale? De esta manera, y voy a elegir de manera aleatoria, según esa probabilidad, esa letra, ¿vale? ¿Para qué hago esto? Para que los nombres que inician con cierta letra, con cierta probabilidad, lo hagan de manera más frecuente, ¿sí? O lo hagan con esa probabilidad, ¿vale? Entonces esto es para elegir la primera letra. Luego voy a cambiar la etiqueta a false, de que ya no es la primera letra. Y luego sigo a este else, ¿vale? Entonces aquí voy a estar prediciendo, voy a hacer predicciones de esa letra, ¿vale? Normalizo probabilidad, elijo de manera aleatoria. ¿Hecho? Esto de elegir de manera aleatoria es importante porque si no solo nos va a dar el nombre más probable.
¿vale? Siempre nos va a agarrar el nombre más probable. Con este contador voy a checar que no me aproxime al máximo, y si me aproxime al máximo voy a acabar con el carácter y listo, ¿vale? Por último, ya que estoy haciendo esa chamba, voy a transformar de ese índice a carácter, ¿vale? Y voy a agregar el nombre, que es una lista, ese carácter, ¿vale? Entonces aquí voy a estar escribiendo cada uno de los nombres, lo voy a agregar al nombre X para que entre a la siguiente etapa de la red, ¿vale? Incremento mi contador y bueno, el último caso se acaba con un punto, es que ya terminé, ¿vale? Por último voy a capitalizar el nombre y voy a buscarlo, ¿vale? Voy a buscarlo. Si ese nombre está en todos los nombres, significa que es un nombre que fue memorizado. Entonces nos interesa saber si es un nombre original o si es un nombre que ya estaba en la lista, ¿vale? Vale. Entonces voy a hacer la letra un poco más pequeña, a ver si se alcanza a ver todo el algoritmo. Vale. Bien, pueden pausar para terminar su código, para implementarlo. Bien, ya vamos en la época 71. Vamos a dejar que acabe. Solo estoy mostrando la función de pérdida. Entre menor sea ese valor, entre mayor sea, más cercano sea a 0, mejor va a ser nuestra predicción. ¿Qué significa que diera 0? Pues significaría que ya memorizó todos los nombres. Entonces, si su red es muy grande, ese 128 neuronas, si lo cambian y le ponen una red muy grande, van a memorizar todos los nombres, ¿vale? Y puede que esto les dé 0. Vamos a esperar 19 generaciones más. Vale, muchachos, ya terminamos de entrenar. El error mínimo que yo alcancé es de 0.66. Quizás en su práctica salga un poquito diferente. Recuerden que la inicialización de la red neuronal es aleatoria. Y bueno, vamos a correr este código. Cada que lo corran, les va a generar un nombre. Entonces, vamos a ver los nombres que nos muestran. Y PIA, ¿vale? No existe en todo nuestro documento de nombres, entonces es un nombre nuevo. Y se fijan, sí, más o menos parece un nombre, ¿no? Otstri, Angul, ¿vale? También sirve para crearse algunos apodos, ¿vale? Rika existe en la lista, entonces no es un nombre nuevo, es un nombre que aprendió, ¿no? Que memorizó. ¿Va? Edele, ¿vale? Parece un nombre real y no es un nombre que existía en la lista. Losa. Vale, este nombre está muy bueno. Engelbert. Y no es un nombre que existe en la lista. ¿Chao? Vale, muchachos. Entonces con esto terminamos la última clase de nuestro curso de Seminario de Inteligencia Artificial 2. Y con esta red neuronal pueden ver cómo patrones que varían a través del tiempo, en este caso texto, lo pueden utilizar para crear nuevos nombres. Una pequeña nota antes de terminar.
Puede que ustedes estén tentados en utilizar esto para generar textos completos. ¿De hecho? Hay un problema con las LSTM. Entre más largo sea el número de pasos que quieran predecir, entonces en este caso entre más largo sea la cadena de texto, más error vamos a tener. ¿De hecho? Si ustedes quieren predecir en lugar de un nombre todo un texto, todo un párrafo de 200 palabras o que serán 5000 caracteres, les va a dar un resultado muy malo. ¿Están de acuerdo? Entonces esta red tiene sus limitantes, no podemos hacer predicciones por muchísimos pasos o reinventar muchísimos datos. Entonces lo que hacemos es no tener una codificación de carácter al one hot que tenemos, ¿vale? Esta es una codificación por carácter, sino lo que hacemos es codificar toda una palabra con esta codificación de one hot encoder, ¿vale? Es decir, que yo voy a tener un tamaño de vector tan grande como el diccionario que yo tenga. Entonces, este one hot encoder puede ser muy grande, puede ser, no sé, de 26,000 elementos, ¿hecho? Pero lo que hacemos no es meter letra a letra, sino que metemos palabra a palabra, ¿vale? Entonces eso está muy padre porque al final de cada palabra nosotros sabemos que debemos de agregar un espacio. Entonces los espacios no es necesario predecirlos. Y este se vuelve un predictor por palabra. Y esto nos va a dar muchos más pasos con los que va a ser coherente lo que esté escribiendo nuestra red neuronal. Pueden intentarlo, pueden bajarse datasets de poemas de Shakespeare, que es algo que se suele usar, para tratar de crear nuevos poemas con esta técnica de LSTM. Hoy en día, también esto de mapear cada palabra a una composición one hot también está cayendo en desuso, porque hay otra técnica que se llama Word2Vec, que es una técnica de reducción de la dimensionalidad entrenada de manera no supervisada, donde yo meto todos los nombres y esos nombres van a caer aquí en un espacio muy grande, ¿vale? Donde nombres con significados parecidos van a estar más cerca. ¿De hecho? Entonces, este WordVec, en lugar de darnos un vector de esta manera, nos da un vector con números flotantes, que es una codificación, ¿vale? Imagínense que ustedes agarran los nombres y lo meten por un PCA, ¿vale? Entonces, entre más cercanos estén entre ellos, quiere decir que son más parecidos o que se suelen usar en un contexto parecido, ¿vale? Entonces, estas redes de Word2Vec suelen ya estar entrenadas para cada idioma. Entonces, ustedes se pueden bajar una red que esté entrenada para inglés, pueden entrenar la suya propia para español, y ese Word2Vec nos va a dar esta codificación que entonces ya podemos meter a nuestra LSTM y con esto podemos producir mejor texto, ¿vale? Un poquito más adelante, la LSTM tiene sus limitantes. Hoy en día hay todavía técnicas más maduras que estas que les estoy enseñando. Una de ellas sería la LSTM bilateral, BLSTM, donde ponemos una LSTM para predecir hacia adelante en el texto o en las palabras y otra LSTM para predecir hacia atrás. ¿Hecho? Entonces es una técnica bastante fuerte, hoy en día está en investigación, pero hay unas técnicas que son de Google, que son el Transformer, que ya son técnicas bastante complejas como para explicar en un curso introductorio de Machine Learning, y también otra técnica es BERT, ¿vale? Que es un Transformer bidireccional, ¿vale? Entonces, estas técnicas son las que ustedes usan en sus sistemas de Alexa, de Google Assistant, ¿vale? Hay algunas otras técnicas, por ejemplo, las técnicas de atención, que son las que utiliza, por ejemplo,
cuando decimos Alexa para que nos ponga atención justo cuando decimos esa palabra. Entonces hay una red neuronal específica para detectar cuando decimos Alexa, ¿vale? En el caso de Amazon. Y después otra red para entender nuestra habla, ¿vale? Entonces, esto es todo. Pertenece a un área muy grande que le llamamos procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing, ¿vale? O Natural Language Understanding, que sería otra área. Y es un área muy grande con muchísimas técnicas, ¿vale? Pero esta técnica del STM y esto de predecir nombres es el primer paso a esta gran área. Vale, muchachos. Cualquier duda que tengan de estas técnicas, pónganmelo ahí en los comentarios.